Tuvimos la lectura ahí en Marcos capítulo 15 a partir del versículo 40. Vimos cosas muy interesantes la semana pasada tocante a la crucifixión y muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y hoy vamos a ver acerca de su sepultura. Entonces ya vimos muerte, crucifixión y muerte. Hoy veremos Jesús sepultado, y si podemos ver la resurrección, que creo que sí, tendremos entonces nuestro estudio de la resurrección de Cristo Jesús, la cual vemos que termina realmente en el versículo 8, 16:8, ahí vemos ya el final de lo que es la resurrección. Y la próxima semana, si Dios lo permite, iniciaremos con el versículo 9 del 9 al 20, que es muy interesante y puede ser un poco controversial. Les hablaré un poco del asunto ahorita que lleguemos, pero espero que este asunto sea de bendición para ustedes, este estudio. Y por supuesto, el meollo de toda la Biblia es la resurrección. El meollo de toda la palabra de Dios, el fundamento, la base, el cimiento de nuestra fe, son esas palabras que dijo el ángel: ha resucitado. Para nosotros eso es el punto central de nuestra fe. Ha resucitado. Entonces espero, hermanos, que sea de bendición para ustedes el estudio del día de hoy. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar juntos para estudiar la palabra, su palabra, Señor, su palabra viva. Gracias, Señor, porque tenemos a ese Espíritu Santo morando en nosotros, el cual nos ayuda a comprender todas estas cosas preciosas tocante a su palabra. Y fue ese mismo Espíritu que nos trajo al conocimiento del Evangelio, de la muerte, sepultura, resurrección de Cristo Jesús. Fue ese Espíritu que nos ha traído al arrepentimiento. Fue ese Espíritu que nos llevó a su gracia. Gracias, Señor, por el trabajo que usted ha hecho y sigue haciendo en cada uno de sus escogidos. Le pido, Señor, que este estudio del día de hoy, de la sepultura y resurrección de Cristo Jesús, su Hijo, sea del mismo impacto hoy como lo fue la primera vez que escuchamos de la resurrección de entre los muertos de Cristo Jesús. La primera vez que creímos. Que así sea este mismo estudio hoy. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Vamos a iniciar con el versículo 42. Ok, 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, ahorita les explico qué es eso de preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Ok, entonces llegó la noche porque era la preparación. ¿A qué se refiere con preparación? Bueno, no se refiere necesariamente a la preparación de la Pascua. Recuerden que Cristo murió el día de Pascua, que fue el día 15 de Nisan, el día 15 de Nisan para los judíos. Y cuando se refiere a preparación, no se refiere a la preparación a la Pascua, porque la Pascua fue un día antes, ¿sí? Se llama día de preparación siempre al viernes antes del día de reposo. Entonces estamos hablando que este es viernes por la tarde, entre 3 de la tarde y 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque después de las 6 de la tarde, los judíos no podían llevar a cabo ningún trabajo. Los judíos no podían hacer absolutamente nada después de la puesta del sol, aproximadamente entre 6 y 7 de la tarde. No podían levantar nada, ni siquiera podían caminar ciertas distancias. ¿Por qué?
porque esto hubiese roto la ley de los escribas. ¿Okay? No la ley de Dios, la ley de los escribas. Ahora, ciertamente no podías hacer nada después de las 6 de la tarde, divinamente dado, pero los escribas le exageraron, le inventaron un montón de reglas alrededor del día de la preparación. Entonces se llama preparación porque ellos preparaban todo para el día sábado, que era el día de reposo. Ellos no podían ni siquiera cocinar, ¿okay? Los judíos ni siquiera podían cocinar el día sabático porque era considerado trabajo y por lo tanto en contra de la ley. Entonces cuando hablamos de preparación, estamos hablando de preparación para el día de reposo que venía sábado. Entonces ellos podían prepararse entre 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde, eran los preparativos para el siguiente día. Hay algo bien interesante. Normalmente, porque muchos entonces si no podían cocinar, ¿cómo le hacían? Los judíos iban a las panaderías, ¿okay? Y en las panaderías calentaban los hornos todo el día viernes. Entonces la gente hacía, ellos el viernes hacían su comida, lo que iban a preparar, las mamás preparaban todo y se lo llevaban al panadero. Y el panadero en los hornos ya calientes desde el día anterior, pues metían ahí en horno toda la comida de la que habían preparado las judías, las mujeres, y al día siguiente podían ir y simplemente tomarlo, ¿va? Y era una costumbre normal para el día del sabático. Entonces todos estos preparativos se hacían desde el viernes. Entonces cuando dice aquí por qué era la preparación, implica el día de la preparación para el día sabático. Vamos a ver un par de versículos. Pongan su dedo también ahí en Juan capítulo 19, porque vamos a ver varios versículos ahí de Juan 19. Juan 19 tiene muchas cosas interesantes adicionales. Entonces vamos, Juan capítulo 19, versículo 14. En el 14 dice lo siguiente: era la preparación de la Pascua como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero nuevamente, esto no era necesariamente la preparación de la Pascua ya había sucedido un día antes. Entonces estamos hablando de la preparación para el día de reposo. ¿Okay? También lo podemos ver en el 19:31. 19:31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era la gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuese quitados de ahí. Ok, entonces preparación de la Pascua, preparación del día sabático. Nos estamos hablando aquí que es un viernes. Ok, ahora dice, versículo 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ok, Arimatea, José de Arimatea, muy famoso José de Arimatea. ¿Quién era? Bueno, Arimatea, para empezar, era el pueblito de donde él venía. Y Arimatea se encontraba el pueblo aproximadamente a unos 30 kilómetros al noreste de Jerusalén. Unos 30 kilómetros al noreste de Jerusalén es donde se encuentra este lugar de Arimatea. Ahora, una de las cosas muy interesantes que vemos es que es miembro noble del concilio. ¿A cuál concilio? Pues al concilio judío, que se denomina el concilio del Sanedrín. Mucho hemos hablado del concilio del Sanedrín y básicamente esa era la forma de gobierno interna de los judíos. Y recuerden, lo hemos dicho muchas veces, el concilio del Sanedrín estaba dividido: 35 religiosos judíos saduceos, 35 judíos religiosos fariseos. Entonces tenías los dos grupos principales que formaban los 70 miembros del concilio del Sanedrín. Entonces él era uno de los 70 miembros. Si ustedes recuerdan, Saulo también era un miembro. ¿Y saben quién es Saulo? Saulo es Pablo, el apóstol Pablo. Pablo, cuando se llamaba Saulo, él también era miembro de este mismo concilio del Sanedrín. Y si ustedes recuerdan, sabemos que él era miembro del concilio y dijo una cosa, que por él mataron a Esteban. Dice: yo di mi voto para que mataran a Esteban. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Pablo dijo:
por mí asesinaron a Esteban. El apóstol Pablo martirizó al primer cristiano porque dio su voto en el concilio del Sanedrín. Este hombre, y lo más, muchos pensamos, y yo soy uno de ellos, que incluso Pablo también dio su voto para la crucifixión de Cristo. ¿Okay? Pero este hombre, José de Arimatea, siendo miembro del concilio, él hizo algo completamente diferente. Él como tal, a diferencia de Saulo, él no estuvo de acuerdo con la ¿cómo se llama? Con la crucifixión de Cristo. Vamos rápidamente a Lucas capítulo 23 y vamos a ver que a diferencia de Pablo, él sí defendió a Cristo Jesús. Y siendo miembro del Sanedrín, él estuvo en contra del Sanedrín. Vamos rápidamente a Lucas capítulo 23 y versículo 51. 23-51, hablando de José de Arimatea, dice: Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿Ok? En otras palabras, José de Arimatea, siendo miembro del concilio del Sanedrín, a diferencia de Pablo, no dio su consentimiento, es decir, estuvo en contra, él levantó la mano en contra de la votación para crucificar a Cristo Jesús. Y Pablo, el gran apóstol, sí. Wow. De hecho, hay una porción muy interesante aquí, hablando de este individuo, de José de Arimatea. Vamos rápidamente Ya perdí mi lugar. Ok, vamos rápidamente a Mateo capítulo 27. Quiero que lean cómo se le llama. Otra palabra, otra forma de que se describe a José de Arimatea. Mateo capítulo 27. Okay. Y vamos a leer el versículo 57. Mateo 27, 57. La palabra dice lo siguiente: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Entonces él era miembro del Sanedrín, un discípulo de Jesús, estuvo en contra, no dio su consentimiento de los hechos. Verdaderamente un creyente. No se habla mucho de José de Arimatea, simplemente por lo general se dice, es el que le dio su tumba. Pero José de Arimatea hizo mucho más que solo ofrecer su tumba a nuestro Señor. Él puso su cuello para ser sacrificado, casi. Y osadamente, cuando Cristo Jesús murió, fue delante de Pilato a exigir el cuerpo. ¿Okay? Vamos a continuar. Dice nuestra Biblia, dice, vino y entró osadamente. Pero se me pasó, que también esperaba el reino de Dios. Ok, esa es otra cosa que describe a José de Arimatea. Esto es muy importante. Él esperaba el reino. Los judíos esperan un reino literal. Es parte de la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis. Recuerden, Dios le promete a Abraham que de él sería toda la tierra, desde el mar hasta el río Éufrates. ¿Okay? No me acuerdo del versículo, pero es Génesis 15. Si me acompañan ahí, el primero que lo encuentre,
me lo va a tener que leer. Ok, viene en Génesis 15 y luego se agrega más en el capítulo 17 y luego habla más en el capítulo 19, en el capítulo 20 y en el capítulo 21 se habla de esta tierra y de este reino como algo que se les va a dar, ¿sí? De hecho, versículo 7, y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años. Y luego viene como tal el sacrificio de esos animales partidos a la mitad. Y Dios los consumió, porque era un pacto incondicional. Es un pacto que le correspondía a Dios únicamente. Él dijo: ¿quieres ver que te voy a prometer esta tierra? Ok, tráeme estos animales y yo los voy a consumir, porque depende de mí, no depende de ti. Y yo te voy a proveer toda esta tierra, toda la heredad de la tierra. Los judíos siempre buscaban como tal ese reino, el reino milenial, el reino eterno de Israel. Dios se los prometió en el pacto davídico, Dios se los prometió en el pacto palestino. Y chequen Hechos capítulo 1 y versículo 8, Hechos 1, 6, Hechos capítulo 1 y versículo 6, esto es lo que sucede. Fíjense, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La tierra les pertenece, esa tierra prometida les pertenece a Israel. Y es el reino que ellos fueron prometidos desde Génesis capítulo 15. Y ese reino como tal, 15-18, gracias hermano. Y ese reino como tal todavía no ha surgido, ¿sí? Vamos a leerlo, Génesis 15-18. 15-18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia dará esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Gracias. Entonces, esa es la promesa, pero esa promesa todavía no se ha cumplido en su totalidad. Por lo tanto, el reino aún no ha llegado. Se los explico rápidamente. Israel es un pedacito de tierra bien chiquitito, es una porción insignificante de tierra. Israel es una cosita, ¿sí? Pero se les prometió que se les daría desde el Éufrates hasta el mar. Pero ellos nunca han poseído esa geografía. Ellos nada más han poseído un pedacito de todo lo que Dios les prometió. ¿Entonces significa que Dios es mentiroso? No, el reino se les va a dar en un futuro. Los amilenialistas consideran que el reino no es literal, pero el reino en efecto sí es literal. Vemos que Dios le prometió a Abraham de una manera literal que poseerían todo y que ese sería el reino. Los apóstoles, ellos en su vida entendían lo del reino y aceptaban que el reino sería literal. Todos los judíos aceptaban un reino literal, no un reino simplemente espiritual. Recuerden, en la milenialista dice que Cristo no va a venir a reinar en el trono. Eso es lo que dice la milenialista. La milenialista dice que Cristo Jesús mora y reside y reina en nuestros corazones. Entonces, que el corazón de la iglesia o los miembros de la iglesia es en efecto el reino. Entonces ellos no consideran un reino literal, lo consideran totalmente espiritual e interno. Pero los apóstoles esperaban un reino literal. Cristo habló de un reino literal. José de Arimatea estaba esperando un reino literal. Ese reino que abarca desde el mar hasta el río. Dios no es mentiroso, Él cumple todo. Y como esto todavía no ha ocurrido, implica que el reino todavía está por venir.
Obviamente ese reino viene posterior a los 7 años de tribulación. Como no estamos viendo escatología el día de hoy, no es el tema principal. Vamos a avanzar. Ok, continuamos. Dice, él esperaba el reino, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Es decir, que sin miedo. Él iba a ser expuesto. Él hacer eso, se expuso ante todo el Sanedrín. Se expuso como seguidor de Cristo Jesús. Y no le importó que lo identificaran como uno de sus discípulos. ¿Qué agallas? Porque los otros 11 desaparecieron. Si recuerdan, desde Getsemaní, es más, desde la casa de Pilato, de Anás y Caifás, desde la casa de Caifás, no hay mención de ninguno. ¿Dónde están esos grandes apóstoles, collones? Todos corrieron, el único que se quedó es este hombre rico, José de Arimatea, que él pudo haber perdido la cabeza por haber hecho lo que hizo, pero de todos modos, él así lo hizo. Una cosa interesante, sin embargo, es que, bueno, vamos a seguir leyendo, ¿ok? Dice el versículo 44, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Ok, muy bien. Lo que terminó pasando es que en realidad ellos estaban siguiendo un versículo muy en particular. Ahora, lo que me refiero a ellos, me refiero a los judíos. En este caso, específicamente José de Arimatea. Él estaba cumpliendo con ley. ¿Cuál ley? Deuteronomio, capítulo 21. Vamos rápidamente, Deuteronomio, capítulo 21. Y vamos a leer los versículos 22 y 23. ¿Ok? 21, Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, José de Arimatea termina haciendo y cumpliendo con algo que viene en la ley. El que es colgado en el madero debe de ser enterrado el mismo día que éste fallece. Entonces José de Arimatea, entendiendo la ley, va y se presenta delante de él para hacer eso y pide el cuerpo osadamente de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay todavía un poco más de detalle en este asunto. No solamente es tomado por José de Arimatea, sino que también estuvo involucrado el muy ya conocido Nicodemo. Vamos a ver Juan capítulo 19, versículo 39 al 40. Juan capítulo 19, versículo 39 y 40, dice: bueno, desde el 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. ¿Okay? Luego, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Obviamente esto de Nicodemo lo podemos ver en Juan capítulo 3. Si usted quiere leerlo, ahí viene en Juan capítulo 3. Entonces también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras.
O sea, un poquito menos de 50 kilos. ¿Okay? Ahora, dice mirra y aloes, y compuestos. Yo estuve leyendo acerca de esto y parece ser que es pues un ungüento muy pegostioso, así viscoso, como un furacín, como una vitacilina, algo así pastoso, viscoso, ¿okay? Y se embarraba todo el cuerpo, 50 kilos, o sea, era muchísimo, 100 libras, ¿okay? Menos. Y dice que con la sábana que él compró, que es el típico, agarraban la sábana y la hacían tiras, y los momificaban básicamente. No era una momificación como en Egipto, no era igual, pero los enrollaban de la misma manera. Entonces en lienzos, en sábanas, en tiras. ¿Okay? Leemos también ahí en Juan capítulo 19, versículo 40, que esto era según las costumbres de los judíos. Entonces esta era la manera de que ellos acostumbraban como tal a trabajar con un cuerpo. La única diferencia es que Cristo Jesús fue enterrado no como cualquier judío. La mayoría de los judíos no tenían posibilidades económicas y los enterraban en zanjas o en sepulturas no muy profundas, no eran profundas como en la actualidad. Escarbaban, no sé, medio metro, por ahí era suficiente para ponerle tierra al cuerpo. Pero Cristo Jesús tuvo una sepultura muy diferente a la gran mayoría. Vamos a leerlo, dice: informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, quitándolo, lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Esa es la diferencia. Él murió diferente a la mayoría de los judíos. Bueno, no murió, lo sepultaron diferente. Lo sepultaron como rico. Lo sepultaron como rico. José de Arimatea, ya leímos el versículo en Juan, que era rico. Y él puso como tal su sepulcro nuevecito, donde nunca había visto ningún cuerpo en él, dice la Biblia. Entonces Cristo Jesús fue el primero y el único que nosotros sabemos en haber estrenado la tumba de José de Arimatea. Era muy caro mandar a hacer una tumba cavada de una peña. Podríamos decir que en cierta manera las cosas no han cambiado. ¿Por qué lo digo? Váyanse a un panteón. La mayoría de la gente pues están ahí abajo del suelo normal como cualquier otro. Pero es la gente rica que normalmente tienen los mausoleos. Entonces esta tumba en esta cueva servía como una especie de mausoleo. ¿Okay? Vamos a ver Isaías capítulo 53 y versículo 9. Dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces Cristo Jesús murió con los ricos, murió en un mausoleo, o fue sepultado, perdón, en una especie de mausoleo hecho de una peña. Y eso es relevante y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Muy bien. Luego dice, versículo 46, el cual compró una sábana, quitándolo, envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Dice, y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Entonces fíjense, estas Marías, estas mujeres y Salomé, bueno, menciono a Salomé porque viene en el versículo 16.1. En el 16.1 se menciona a Salomé. Entonces las Marías, junto con Salomé, ellas estaban ahí en la crucifixión. Ellos vieron la crucifixión. Fueron testigos de la crucifixión.
Los apóstoles no, ellos ni estaban. Y luego ellos fueron testigos de la muerte. El único que estaba ahí era Juan, el apóstol, el discípulo amado, el único que estaba ahí a la cruz en su muerte. Entonces eran las mujeres y Juan. Y ahora son ellas, las mismas mujeres, que son las primeras, ven y observan el sepulcro. Entonces ven la muerte, ven su crucifixión, son testigos de su muerte, son testigos de su sepultura, y las mujeres fueron las primeras en ser testigas de la resurrección. Ellas vieron todo. Y cuando fueron a dar su testimonio a los 11, ¿qué dijeron ellos? No creemos. Dios les dio a las mujeres el privilegio, el honor de ver su muerte, su crucifixión, su sepultura, su resurrección, y les dio el privilegio de ser las primeras en dar testimonio. Realmente una bendición de Dios para ellas. Desafortunadamente, el testimonio femenino en aquellos años no era aceptado por casi nadie. Versículo 16:1, cuando pasó el día de reposo, entonces estamos hablando ya día domingo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé. Por cierto, los otros evangelios no mencionan a Salomé, solamente Marcos menciona a Salomé, para que sepan. ¿Okay? ¿Quién era Salomé? Salomé era la esposa de Zebedeo, es decir, la madre de Juan y... ¿cómo se llama el hermano de Juan? Jacobo, ¿sí? Entonces ella era la madre de Juan y era Jacobo. Ya me di la confundida en mi vida. El punto es de que ella es esposa de Zebedeo, mamá de Juan y su hermano. ¿Ok? ¿Sí es Jacobo? Ok, Jacobo. Y si recuerdan, Salomé es la hermana de María, la madre de Jesús. Eso es muy interesante porque eso nos hace entender que Juan y Jacobo son primos hermanos de Cristo Jesús. ¿Okay? Eso es muy interesante. Muy bien, entonces solo Marcos menciona a Salomé en esta ocasión. Vamos a continuar. Versículo 2. Versículo 1, perdón. Entonces María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esto se me hace bien interesante y la mayoría de nosotros no lo percibimos. En otras palabras, estos sepulcros en las peñas eran como tal mausoleos, donde tú podías entrar a visitar a tu difunto. Entonces tú podías mover la piedra, entrar y visitar al muerto, estar literalmente ahí con él. De hecho, los cuerpos los ponían así, uno arriba del otro, como con nichos, unos nichos, y ahí metían los cuerpos. Y tú podías entrar y estar con ellos. Entonces, la intención de ellas era entrar y estar con el cuerpo de Cristo Jesús dentro de la sepultura y prepararlo pero es que ellos no sabían realmente lo que ya había acontecido.
con los 100 libras de ungüento que le pusieron. O sea, él ya estaba embalsamado al estilo judío. Y ellas fueron muy de mañana para comprar estas cosas y meterse a la tumba. Pero es que ellas aparentemente ignoraban todo lo que se había hecho. O sea, ellas ignoraban que se había puesto el sello. Ellas ignoraban que habían puesto ahí a la guardia romana. Ellas no sabían eso. Eso no era una práctica común. Entonces ellas pensaban que iban a poder entrar como a cualquier otra tumba cavada en peña. Pero ignoraban lo que se había hecho. Vamos a verlo, Mateo capítulo 27. Versículos versículos 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure al sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Las mujeres no sabían que eso se había hecho. Ignoraban ese hecho. Entonces ellas pensaban que iban a poder entrar al sepulcro simplemente con que alguien les rodara la piedra. Ellos ignoraban lo de José de Arimatea y lo de Nicodemo. Ellas ignoraban el hecho del sello, ignoraban el hecho de la guardia. Continuamos entonces con nuestro estudio. Ahora dice, versículo 2, versículo 3, 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. O sea, ya estaba quitada. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Marcos y Mateo nada más nos dicen que era uno. Sin embargo, Lucas y Juan nos dicen que eran 2. Ahora, ¿por qué Mateo y Marcos nada más mencionan a uno, un varón, y Lucas y Juan mencionan a 2? No sé, no les tengo respuesta a eso. Pero son 2. Lucas y Juan mencionan a 2. Y Marcos no menciona que es un ángel. Lucas y Juan sí. Entonces, ¿es un hecho de discrepancia? No. Pero tampoco les tengo respuesta. Muy bien. Déjenme ver si les encuentro un versículo aquí de Lucas. Bueno, no tengo el versículo de Lucas. Sí. Lucas capítulo 24 y versículo 4. Lucas 24, 4 dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Tremendas esas palabras. Ha resucitado. Las palabras que cimentan nuestra fe. Cristo Jesús resucitó de entre los muertos para nunca morir jamás.
Versículo 6 de nuestra lectura de Marcos 16. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Ese versículo, esa frase, ha resucitado, es la frase que retumba en el corazón de cada creyente, y esa es la fe y la esperanza que nosotros tenemos, que todo aquel que está en Él resucitará glorificado algún día futuro, porque Él es la garantía de la resurrección y la vida eterna, y todo aquel que está en Él no será avergonzado. Un día resucitaremos juntamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ha resucitado, el cimiento de nuestra fe. No sé qué más decir acerca de eso. Si usted no entiende lo que estoy diciendo, usted necesita aprender de la gracia. Versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. O sea, pone a Pedro aparte. ¿Por qué? Imagínense, Cristo Jesús se preocupa tanto por Pedro. O sea, Cristo acaba de resucitar. Y la primera persona, una de las primeras personas en las que piensa es en el bienestar de Pedro. Pedro le negó 3 veces. El hecho de que Cristo dice, díganle a los discípulos y a Pedro, está implícita la preocupación de Cristo por él. Como diciendo, mira, yo sé que me negaste, pero estamos bien. Te he perdonado. Estamos bien. No te preocupes. Ven. Wow. Inmediatamente, un perdón inmediato. No, hombre, y nosotros cuando nos sentimos que nos traicionaron, no, yo quiero nada contigo y no te perdono de aquí ni a 20 años. Ya que estés en la tumba, chance te perdono. Es más, que te perdone Dios, porque yo no. ¿A poco no es así el ser humano? Cuando alguien nos ha traicionado, no hay perdón. Es la realidad. Pero Pedro traicionó a Cristo Jesús 3 veces de forma directa. Y Cristo Jesús lo perdonó. Dijo, no te preocupes, estás perdonado. Y la Biblia dice que así como Cristo perdonó, que nosotros perdonemos a otros. Híjole, ¿cómo me traicionó? ¿Cómo voy a perdonarlo? Cristo lo hizo, ¿por qué tú no? ¿Okay? Continuamos. Entonces dice que Él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Si ustedes recuerdan, Cristo Jesús les había dicho que se fueran a Galilea, que ahí lo encontraran. Y dice la Biblia que más de 500 personas fueron testigos oculares del Cristo Jesús resucitado en Galilea. Pero muchas gentes dicen, no, eso es una mentira, la resurrección de Cristo. La Biblia nos dice que hubo más de 500 testigos oculares. Y esos testigos que vieron la resurrección, vieron a Cristo Jesús resucitado, estuvieron dispuestos a morir por ello. Si la resurrección de Cristo Jesús hubiera sido una mentira, ¿ustedes considerarían que estas personas hubieran muerto por una mentira? Tú no das tu vida por una mentira. Ellos murieron porque sabían que Cristo Jesús había resucitado. Más de 500 personas estuvieron dispuestos a morir por una verdad: la resurrección de Cristo Jesús. Por último, versículo 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Entonces estas mujeres, obviamente, creo que todos estaríamos muriéndonos de miedo ver a alguien así, un ángel,
tenían mucho miedo. Sin embargo, ellas sí hablaron con los apóstoles y sí les informaron. Marcos 16:10 dice: yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Entonces ella fue y les dijeron a los 11 apóstoles. No se mantuvieron muy callados mucho tiempo. Ahora, aquí lo vamos a dejar porque les voy a decir algo. A partir del versículo 9 hasta el 20 hay un conflicto entre muchas personas. Porque aunque algunas versiones en el griego, varias de hecho, sí incluyen los versículos 9 al 20, las versiones más antiguas del griego no incluyen los versículos 9 al 20, implicando que Marcos técnicamente termina de forma abrupta en el 16:8. Para poder darle un fin no tan abrupto, parece ser que fue agregado los versículos 9 al 20, con la excepción de los versículos 16 al 18, que son palabras de Cristo. ¿Okay? Esto es un estudio para la próxima semana. Entonces, lo que hemos hecho técnicamente el día de hoy, hemos llegado al final del libro de Marcos. Los versículos 9 al 20 podríamos decir que es, ¿cómo se puede decir? Pues un agregado para poder terminar de ver y que no termine de esa manera. Bien. Pero todo esto lo vamos a ver la próxima semana. Es muy interesante. Pero espero que este estudio de la crucifixión, la sepultura, y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo haya sido de bendición para ustedes. Y recuerden, no hablamos tampoco de esto, pero su resurrección tiene que ver, su muerte tuvo que ver con Pascua, una de las fiestas judías. Su resurrección tuvo que ver con primicias. Entonces, si hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos hablado de primicias también con respecto a la resurrección de Cristo Jesús. Pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, le damos gracias porque nos ha permitido en esta tarde, mañana, estudiar acerca de su sepultura, Señor, su resurrección. Gracias por hombres fieles como Nicodemo y como José de Arimatea. Gracias por esas mujeres que fueron testigos de todo aspecto de lo que sucedió y dieron testimonio exacto y preciso como deberían de haberle hecho. Mientras que aquellos que se supone que eran los fuertes, que se supone que eran los consagrados, no estaban presentes y mostraron una incredulidad tremenda. Gracias, Señor, por esas mujeres fieles, por esos varones fieles y por el cumplimiento al pie de la letra, precisa y exacta, de profecías del Antiguo Testamento en torno a su muerte, sepultura y resurrección. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.